Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Vemo Talks. Voy a dar la palabra a mi compañero Jorge Suárez, quien es director de Vemo en el área comercial. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por invitarme a moderar este panel en el que hablaremos de tecnología, sustentabilidad y acceso al agua. Yo creo que el agua es un bien que a veces damos por sentado y es muy importante para la viabilidad de la vida y de todas nuestras actividades económicas. México es uno de los 25 países con mayor estrés hídrico en el mundo y por la problemática de disponibilidad de agua tiene que ver con la oferta ambiental de agua, tiene que ver con la eficiencia en la distribución, hablamos de infraestructura, la demanda en cuanto a la conservación de agua y también la distribución regional y social del agua. Entonces, digamos que es un problema de múltiples facetas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de diferentes alternativas innovadoras, particularmente el uso de aguas subterráneas ultraprofundas en favor de la vida y la seguridad alimentaria. En el día de hoy, pues tenemos a la doctora Yolanda Villegas, directora legal de Compliance y Relaciones Institucionales de BEMO. Bienvenida, Yolanda. También tenemos a Delfín Montañana Palacios, él es director de Educación Socioambiental en la organización Isla Urbana. Y también tenemos al diputado federal Jorge Triana Tena, del Congreso de la Unión. Le vamos a dar la palabra a Yolanda. Yolanda nos va a platicar de tecnología, sustentabilidad y acceso al agua. Tenemos 3 intervenciones, cada una entre 10-15 minutos. Adelante, Yolanda. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, agradecerle también a Delfín por estar el día de hoy con nosotros y al diputado federal Jorge Triana, quien nos dará también su visión sobre el tema hídrico y sobre todo para el Congreso en México. Bueno, entonces iniciamos. Obviamente, muchísimas gracias también a todos los asistentes. Y lo primero que quiero mostrarles es una introducción al fenómeno contextual del agua, ¿no? Básicamente, de los 510 kilómetros cuadrados que rodean la Tierra, tenemos que el 71% está compuesto por océanos y el 29% por tierra. Digamos que estamos en el mundo del agua. Pero del 100% del agua que, digamos, tendríamos disponible, realmente el 97% son océanos y únicamente el 3% es un agua que podríamos utilizar para el consumo humano o para cualquier otro uso consultivo, como puede ser agrícola, industrial, energético, por supuesto, doméstico, que es el más importante. Entonces, de este 3% que tendríamos disponible, únicamente el 1% es agua convencional, digamos que son ríos, lagos y lagunas, de lo que usualmente nos abastecemos. El 77% está congelado en Groenlandia, en los glaciares. No podemos disponer porque causaríamos graves efectos al cambio climático, mucho más pronunciados que los que tenemos actualmente. Y el 22% es un nicho que les quiero platicar en esta ocasión sobre el agua subterránea, particularmente el agua subterránea ultraprofunda que va de los 3.000 a los 5.000 metros de profundidad y la cual puede ser una fuente hídrica adicional para el autoabastecimiento, obviamente doméstico. Ahora, a nivel mundial hay escasez física del agua. ¿Esto qué quiere decir? Pues no cae la precipitación como antes, realmente no está lloviendo y ahí estamos 1.2 billones de personas con este tipo de escasez. Por otro lado, también hay escasez económica donde estamos 1.6 billones de personas e incrementándose, donde a pesar de que sí cae la precipitación, pues realmente digamos que los municipios, los estados, las provincias no cuentan con el recurso económico para trasladar todo esto en infraestructura hídrica y hacer que el agua llegue a las grandes urbes o centros de consumo. Ahora, en la siguiente filmina lo que les muestro es todos los aspectos de este fenómeno multidimensional con distintas premisas. El agua está compuesta, obviamente, con una gestión hídrica integrada, que es la que ha adoptado México y otros múltiples países, que quiere decir que no nada más se observa la extracción del agua per se, sino también todo el fenómeno que genera alrededor de esta extracción, ¿no? Cómo afecta a los ecosistemas, cómo afecta a los hábitats. Y obviamente al ser este fenómeno multidimensional tenemos factores económicos, externos, naturales, de infraestructura y sociales, por supuesto, que afectan a este fenómeno de estudio.
En México, para darles un ejemplo, fíjense la complejidad del marco institucional. Tenemos a la CONAGUA, que es este órgano desconcentrado de la Semarnat, que revisa toda la cuestión hídrica en México, pero a su vez tenemos los tratados internacionales, las comisiones internacionales, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, a los organismos de cuenca, a los consejos de cuenca, a todos los estados, a los municipios, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a la Profepa. Es decir, es una cuestión tan complicada a nivel institucional que sí deberíamos de retrotraernos para repensar si esto está haciendo un poquito más difícil la gestión del agua en México. Ahora, aquí les presento lo que el Foro Económico Mundial ha dicho desde el 2014. Esta tabla se sigue extendiendo hasta el año actual, donde realmente uno de los mayores riesgos para la supervivencia del hombre es el tema del agua, de la escasez, del estrés hídrico. Si ven aquí otros fenómenos, pues está obviamente las guerras, la migración involuntaria, los eventos meteorológicos extremos, los conflictos entre estados, el subempleo, el desempleo, pero siempre en todos los años está entre los 5 primeros lugares la crisis del agua. Por esto, múltiples autores han denominado este tema como el mundo de la sed. Nosotros en nuestro planeta, si ven estas perspectivas que les muestro en la tabla del 1950 a 1995 y al 2025, que dicho sea de paso en México es cuando se va a pronunciar mucho más el estrés hídrico, ustedes pueden ir viendo en la tabla cómo los lugares donde están marcados ya en negro o un poquito más fuerte la tonalidad, es donde ni siquiera esos países o esas regiones van a poder tener los niveles mínimos de disponibilidad de agua per cápita para sus ciudadanos. Entonces, esto es muy, muy grave y tenemos que actuar. En México, también este mapa es importante porque toda la región que produce el 80% del Producto Interno Bruto, pues realmente solo dispone de 1/3 del agua dulce disponible. Entonces, esto es un gran tema porque casi la ronda de agua es inequitativa. Y en el sur, donde solamente se produce el 20% del Producto Interno Bruto, pues ahí es donde se disponen los 2/3 partes del agua en México. Entonces, hay que ver de qué manera llevamos al centro y al norte esta agua y hay que pensar fuera de la caja con opciones como las que les voy a presentar. Hay distintos modelos hidrológicos, esto sí es vital que lo comprendamos todos. El inciso A es el modelo tradicional que tiene México y Latinoamérica, donde cae la lluvia en forma de precipitación, ronda en la tabla de agua, hay cierta agua que se queda en el lecho superficial, alguna se queda en el segmento subterráneo somero, otra transpira en tierra y evapora en mar. Pero ¿qué pasa? El inciso B que aquí se les muestra en la pantalla es lo que se ha venido adoptando de forma innovadora en otros países del mundo. El modelo es muy similar al de arriba, pero cambia en el sentido de que la NASA ha dicho que cae 5 veces más precipitación de la que tenemos registrada, se infiltra 20 veces más, se percola en el centro de la Tierra y se van creando en los segmentos subterráneos ultraprofundos de los 3.000 a los 5.000 metros flujos de megacuencas subterráneas ultraprofundas que ahí se consagra el agua y que mucha de ella viene a derivar en descarga submarina al mar. Entonces, cuando estamos viendo opciones, por ejemplo, como la desalinización, ¿por qué no nos retrotraemos un poquito y más bien pensamos en extraer el agua que tenemos a nivel subterráneo ultraprofundo, que es dulce y que puede utilizarse dependiendo de la salinidad y los minerales que se contengan? Eso también obviamente depende del lugar de la tierra en el que estés hablando, pues puedes extraerlo y estarlo utilizando para los distintos usos consultivos en la materia. Entonces, aquí les muestro las tecnologías que están disponibles en la actualidad para poder obtener esta agua subterránea. Tenemos tecnología ADROC en Escocia, Georesonance Technology en Rusia, Watex Systems en Francia, Airwater Technology en los Estados Unidos, y todas estas tienen protocolos similares para la extracción del agua de forma sustentable y sostenible. En la comparación que podemos hacer respecto a estas tecnologías con crear grandes presas, grandes acueductos, la desalinización per se, pues obviamente es bueno que podamos ver las variables de cómo compiten, ¿no? En primer lugar, a nivel económico, pues puede ser hasta 4 veces más económico generar este tipo de tecnologías en nuestro país y en Latinoamérica para extraer esta agua. En la cuestión de impacto ambiental, que es sumamente importante generar manifestaciones de impacto ambiental siempre que vayamos a hacer perforaciones, pues realmente se puede obtener de 1 a 3 meses cuando lo comparas con crear presas que puede ser de 2 a 5 años, con desalinización que puede ser de 1 a 2 años o con acueductos que es un año completo, pues obviamente es mucho más competitivo. Requerimiento de tierra, solo necesitamos 0.02 hectáreas y esto pues es muy competitivo cuando lo ves con respecto obviamente a desalinización, acueductos y presas. Y el tiempo para empezar a producir también es mucho más acotado, ¿no? En un tiempo de 8 a 12 meses tú puedes estar extrayendo esta agua sin riesgo a sabotaje, es decir, es muy bajo porque puedes tener múltiples tomas para extraer. Después,
al ver esta comparación de tecnologías, es vital también que sepamos que la UNESCO, desde el año 2004, es decir, esto no es nuevo, ha identificado, si ustedes visualizan en la parte derecha inferior de la pantalla, todos estos puntos negros donde se ve que hay agua subterránea ultraprofunda que está emergiendo en medio del mar. Aquí en la parte superior izquierda pueden ver en un vecino estado de nuestro país de México, en Florida, cómo está el agua de mar y de repente hay otra tonalidad al medio, que es agua dulce que está emergiendo justamente, pues literal, en medio del mar. Entonces, creo que deberíamos de ir pensando justamente en este tipo de tecnologías para obtener el agua que nuestro país y que Latinoamérica necesita. ¿Cuáles son los protocolos, digamos, que se deben de implementar para poder utilizar estas tecnologías? Bueno, primero hay un protocolo de exploración y perforación que es sumamente similar a lo que se utiliza en la industria petrolera. Tú exploras el área, después ves cómo tienes que cementar y efectúas la perforación. Por otro lado, tienes un protocolo técnico de agua adicional para poder demostrar que esa agua no está afectando la recarga de los acuíferos superficiales, ríos, lagos y lagunas, ni tampoco la recarga de los acuíferos subterráneos someros. De esta manera, entonces podemos ver la sustentabilidad de la opción. Por otra parte, tenemos el protocolo de monitoreo de la calidad del agua, donde ya vislumbramos para qué uso va a ser esa agua, es decir, si puede ser para uso doméstico, para uso industrial, para uso agrícola, incluso para uso energético, con todas estas cuestiones que tenemos, por ejemplo, en el norte del país, con la fracturación hidráulica. Ahora bien, este protocolo ya en imagen, tenemos una imagen satelital que va viendo en altitud la tierra, se va reduciendo el espacio hasta que encuentra el lecho o la vena montañosa donde hay que perforar. Esto se hace a través de mapeos y surveys de estilo geotécnico y geofísico con estas tecnologías. Una vez que perforas, cementas y sale el agua a presión. Ahora, para ir finalizando y darle espacio a Delfín y posteriormente al diputado Triana, aquí les quiero mostrar cómo casualmente en México las perspectivas son muy, muy altas. Y en la región centro al norte, que es donde más necesitamos agua, pues las perspectivas vienen a ser de muy altas, altas a medio alto. Entonces, creo que es una opción fuera de la caja en la cual podríamos pensar para obtener fuentes hídricas adicionales de la que tenemos contempladas en México de una forma sustentable y sostenible. Y bueno, pues ahora doy paso a la presentación de Delfín. Delfín, si quieres, adelante en presentar. Delfín, puedes ir presentando. Adelante. Bueno, en lo que se conecta Delfín, voy a pasar con el diputado Triana. Diputado, abiertos a sus comentarios, obviamente a cómo ve la cuestión del estrés hídrico en nuestro país y bueno, qué se puede hacer a nivel legislativo. Obviamente la Ley de Aguas Nacionales tiene más de 25 años en vigor, entonces creemos que tiene áreas de oportunidad, pero bueno, adelante, le doy la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, Yolanda. Muchas gracias. No sé por qué no funciona mi cámara. Yo los veo perfectamente, pero algo está. Ahí está. Ahí está perfectamente. Ahí está. Si me voy a acomodar un poquito mejor. Permítame un segundo. Listo. Primero que nada, gracias por la invitación. Yo quiero hacer unos comentarios breves porque veo que pues, el cómo sí está definido, qué es lo que se tiene que hacer para poder pues, establecer estas nuevas tecnologías sustentables para la gestión integral del agua, está muy claro. Y de hecho hay países que han tenido modelos exitosos a nivel internacional, ciudades en concreto. Hablo de países que ni siquiera son potencias, hablo de países con economías emergentes como la India, como Filipinas, como Marruecos, que han tenido modelos exitosísimos implementando este tipo de tecnologías. Y el problema es vasto, el problema es enorme. Estamos hablando
de que cerca de 2/3 de la población padecen escasez de agua al menos un mes al año. Es un problema realmente terrible el que estamos viendo, y nuestro país está catalogado como de emergencia, en este caso, en concreto la Ciudad de México. En la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el año 2018 hubo una crisis hídrica a tal grado que se quedó sin agua la ciudad durante un buen rato, aún tomando medidas preventivas. Y se sabe que hay otras 4 ciudades a nivel internacional que se encuentran en este mismo riesgo, y lamentablemente una de ellas es la Ciudad de México. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Ahora, vienen las malas noticias, por eso decía yo, el cómo sí ya está establecido. Las malas noticias me toca decirlas a mí, porque sí, si bien es cierto, como decía Yolanda, pues hay un proyecto de Ley de Aguas Nacionales de 1992 que vino a sustituir el proyecto de 1976, también hay un proyecto para hacer una nueva ley que detiene o frena cualquier tipo de inversión privada en materia de suministro o gestión del agua. Cualquier tipo de inversión de carácter privado, un tema ideológico, un tema que tiene que ver con supuestamente la no privatización del vital líquido. Explico un poco cuál es el contexto constitucional de la gestión del agua. El agua es propiedad de la nación, es un bien público. Cualquier persona puede ir a un río, a un lago, a una laguna y extraer agua. Esto no trae mayor problema. Pero que el agua llegue filtrada, que el agua llegue entubada, que el agua llegue a buena presión, todo el sistema pues cuesta recursos y por supuesto que alguien los tiene que pagar. Hay un derecho constitucional al agua, pero el derecho constitucional al agua es el agua que se encuentra de manera natural en nuestro país, que por cierto tenemos un sistema hídrico que es lamentablemente de los más raquíticos que hay en América Latina y que poco puede ayudar a este respecto. Se presentó este proyecto de ley en 2019, está desde entonces el análisis en el Senado de la República, pero ya tenemos un experimento negativo en la Ciudad de México. En el año 2017 se llevó a cabo el Congreso Constituyente para hacer una constitución de la Ciudad de México y se prohíbe cualquier tipo de inversión privada en todo lo concerniente al agua, en gestión, en distribución, en comercialización. Bueno, este fue un error tan grande que la jefa de gobierno apenas en el año 2020 dio una rueda de prensa con Carlos Slim y dio a conocer que el ingeniero Slim tenía la intención de invertir cuantiosas cantidades de recursos para la gestión del agua en la Ciudad de México, utilizando parte de esta tecnología de la que estamos hablando en este momento. Pero la jefa de gobierno no leyó la Constitución de la Ciudad de México que aprobaron sus mismos diputados constituyentes, donde se prohibía que pudiera haber inversión de carácter privado. Entonces, bueno, si no hay una regulación adecuada, esto va a dormir el sueño de los justos. De por sí tenemos una resistencia natural a que venga este tipo de inversiones. Tenemos una resistencia natural a que la iniciativa privada, el sector privado pueda participar. Ya hay experiencias a nivel municipal, pero para que podamos establecer estas tecnologías a nivel nacional, para que pueda haber un monitoreo claro del agua, de dónde están las goteras, dónde están las fugas, del entubado que se está llevando a cabo, un monitoreo digital como sucede en otros países, utilizando tecnologías de la información, utilizando el Internet, se requiere pues una inversión multimillonaria de la cual no cuenta con ella nuestro país y habría que apoyarse en el sector privado que lamentablemente está completamente limitado. Entonces hay que avanzar hacia una legislación en materia de gestión integral del agua, quizá no una nueva ley, pero sí reformas que puedan facilitar a través de incentivos fiscales el poder establecer estas nuevas tecnologías, estas tecnologías tan exitosas que se han dado todo el mundo y apartar en este caso todo tipo de contaminación de carácter ideológico que pudiera frenar la inversión. Aquí no cabe la ideología, aquí no cabe el tema ni siquiera vaya del sentido de pertenencia del agua o de la soberanía, porque pues estamos hablando de que la prioridad es que el líquido llegue a la casa de las personas con buena presión, con limpieza, con eficiencia, y eso es lo que le importa a la gente y es lo que deberían de importarnos a nosotros. Tenemos un estrés hídrico impresionante en nuestro país, somos de los países que se encuentran en crisis y a la gente no le importa quién esté aportando la tecnología o quién esté invirtiendo
en la comercialización, la distribución del agua. Lo que le importa es que llegue a buen precio y que llegue en tiempo y forma sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, más allá de los aspectos técnicos, esto es lo que yo quisiera aportar. Pues tenemos una ley que data de 1992, un proyecto de ley que data del año 2019, que lamentablemente viene en reversa, que es completamente restrictivo y que es aún más cerrado que el de 1992 y también que el de 1976. Entonces habría que preguntarnos hacia dónde queremos transitar para poder establecer estas tecnologías que sé que existen, que sé que se han aplicado incluso en algunas zonas de nuestro país de manera exitosa, pero que para poder tener una visión integral se requeriría una legislación mucho más flexible, mucho más abierta y sobre todo que incentive la participación de capital privado para poder garantizar pues esta gestión y que no tengamos problemas burocráticos y que se acrecente este problema de la falta de un sistema hídrico vasto como sucede en otros países de América Latina. Pues muchísimas gracias, Jorge. Realmente es muy alentador ver que una persona como tú, nuestros legisladores, realmente están preocupados por el tema hídrico y que tienen la mente abierta justamente para buscar nuevas soluciones. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Gracias a todos. Hasta pronto. Vamos con Delfín. Delfín, por favor, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Ya, disculpen, pero no tenía forma de comunicarme por el micrófono o la cámara. Déjenme compartir pantalla. ¿Me pueden avisar si ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, adelante. perfecto. Yolanda, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas. Soy Delfín Montañana, director de Educación Socioambiental en Isla Urbana. Y pues justamente el asunto de la carencia de agua es un problema presente, no es algo que va a suceder en el futuro, y se muestra de diversas maneras en el territorio. Y la situación de la carencia de agua no es una situación que se haya desarrollado en los últimos 5 años, sino en realidad la situación que tenemos, por la cual tenemos una importante carencia de agua a nivel de las viviendas, aunque yo, en mi opinión, en realidad vivimos en zonas de profunda abundancia hídrica en donde esta situación no debería de estar sucediendo. En realidad la situación deriva de tal vez siglos de tomas de decisiones desde una misma perspectiva de diseño, de planeación territorial, de políticas y programas públicos que han derivado en esta situación de carencia. Y la carencia en realidad tiene un gradiente muy grande. No es ni siquiera el solo tener o no tener agua, sino hay distintos formas en las que esta carencia se presenta, ¿no? Primero, pues hay personas que están conectadas a la red y se estima, ¿no? Y se dice que el 90 y tantos % de la población, por lo menos digamos en grandes urbes como la Ciudad de México, está conectada a la red, pero esto ahí no termina, porque esto no significa ni siquiera que tengas agua todo el tiempo, o que tal vez el agua que te llega sea un agua de calidad. Entonces, en realidad, en el tema del agua es un tema bastante complejo. Como ya vimos, no solo es un asunto de lo que Yolanda nos platicaba, de las distintas instancias y todo, digamos, el organigrama de la estructura, tanto pues, del Estado como de la sociedad que se encargan de la administración, sino aparte la realidad en el territorio pues tiene otras capas tan sencillas como, por ejemplo, cuánta agua te llega, cada cuánto te llega y con qué calidad te llega. Y eso es en la gente que está conectada, y esta gente que está conectada, pues aparte tiene esta distribución rotativa del agua, ¿no? Y si no estás conectado, pues tienes que estar pidiendo pipas, ¿no? En las cuales aparte hacen que el agua se pagan los litros más caros de agua en las zonas de alta marginación de la ciudad, y eso pues tiene que ver por cómo está diseñado el sistema en el que vivimos, ¿no? Por cómo se ha mantenido y se ha diseñado y las perspectivas que se han tenido. O sea, uno paga agua y acaba pagando litros de agua mucho más caros que los que la estructura
pues del Estado y del acuerdo de voluntades sociales que tenemos en el país, pues debería de poder ofrecer como un derecho humano constitucional. Y bueno, en el lugar más al margen de la capacidad del Estado de brindar de los bienes básicos está cuando no estás conectado a la red y entonces tienes que acarrear el agua. Y hay miles de personas en nuestro país que están en esta situación, sobre todo en zonas de difícil acceso, en comunidades rurales, que generalmente son comunidades originarias indígenas, que pues esto es la situación que se mantiene, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado desde hace 12 años en buscando cómo desarrollar la sostenibilidad hídrica. Confiamos que tenemos toda la capacidad como sociedad y como académica, tecnológica, pero también financiera y de acuerdos, porque esto no es, a mi parecer, justo el problema del agua es que se ha vuelto un problema de grupos y más bien creo que tenemos que construir las capacidades sociales para que independientemente de la perspectiva, lo que realmente esté enfrente sea el lograr hacer que las personas tengan agua en todos los lugares. Los patrones del sistema, pues es que es un sistema altamente ineficiente porque no está logrando el derecho humano al agua, que es un sistema que promueve la desigualdad y la injusticia ambiental porque las personas que están en áreas de marginación o de alta precariedad hídrica, pues están en esas zonas pagando los litros más caros y el sistema mantiene esta situación por cómo está construido. Es un sistema que representa un alto nivel de costos porque está pensado desde la ingeniería de la vieja escuela, de las grandes obras y no de la diversificación y descentralización de los sistemas. Y aparte es un sistema que ni siquiera atiende el problema de forma integral, porque la visión integral de cuencas en realidad plantea que toda agua que se utiliza tiene que ser tratada por lo menos a la calidad mínima para ser reintegrada al sistema y en realidad todos nuestros sistemas derivan en agua contaminada. Entonces, y la otra cosa es que una parte de la solución literalmente nos cae del cielo y esto es a lo que nos dedicamos en Isla Urbana, a hacer posible que el potencial de la enorme cantidad de lluvia que cae en los lugares sea aprovechado. Y pues en la mayoría de los lugares, por ejemplo en la Ciudad de México, en casi todo el país, tenemos ciclos de profunda abundancia hídrica con temporadas donde no llueve, pero donde la cantidad de lluvia que se precipita en ese momento es agua suficiente para poder abastecer a la población. Y cabe resaltar que no podemos plantear que se tenga una sola solución para todo el territorio. Tenemos en realidad que diversificar y descentralizar la forma de pensamiento, de hecho, dejar de pensar como hemos pensado hasta ahorita. Esto incluye en términos sociales, económicos, empresariales, políticos. Tenemos que pensar de una nueva manera para abordar un problema tan grave como el hecho de que en nuestro país hay personas que no tienen el agua suficiente para cumplir con todas sus necesidades hídricas. Y ese debe de ser el propósito fundamental para el cual, en torno al cual tenemos que girar la cabeza para solucionarlo. Entonces, en gran parte del territorio hay una enorme cantidad de precipitación. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay estimaciones desde hace mucho tiempo. En la cuenca de la Ciudad de México, que incluye Estado de México, Ciudad de México y algunas localidades del Estado de Hidalgo, se precipita el agua suficiente como para abastecer incluso al doble de la población que existe en la cuenca. Y esto es algo que no se utiliza porque todo lo que se precipita, ¿qué sucede? Pues todos los años también nos inundamos. Y nos inundamos porque satura los sistemas de este pensamiento de la vieja escuela de que el agua se tiene que sacar de forma rápida de los lugares, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la forma en la que pensamos el agua y esto tiene que transformar la manera en la que nuestros diseños de ciudad, de uso, de consumo y de distribución de agua se relacionan con el agua. Tenemos que convertir nuestras ciudades en ciudades sensibles y permeables al agua, y esto inicia gestionando de forma distinta el agua que nos cae. En este sentido, en Isla Urbana, pues desde hace 12 años hemos estado como organización volteando
al cielo a ver toda la enorme cantidad de agua que hay y ver el profundo potencial que tiene de resolver, de ayudar a empezar a cambiar la forma en la que pensamos y reducir la sed de distintas áreas de la población. Nosotros pensamos que el agua no puede ser atajado solo desde una forma, digamos, monocromática o desde un solo esfuerzo, sino tenemos que hacer estrategias de manejo hídricos de cuencas que incluyen la educación socioambiental, la cosecha y gestión de lluvia en toda superficie donde la lluvia caiga, alta eficiencia en la infiltración y la inyección, en todas las áreas donde sea adecuada por subsuelo para inyectar. Evidentemente tenemos que cambiar la manera en la que consumimos y utilizamos el agua, esto en vivienda e industria. Tenemos que hacer un 100% de reuso y tratamiento de las aguas que se utilizan. Tenemos que tener mejores acciones de reparación del sistema y, sobre todo, pues el agua está relacionada con la conservación de ecosistemas, por ejemplo, los bosques de agua que están alrededor de muchas de las cuencas más importantes del país. En realidad tenemos que hacer grandes esfuerzos por tener grandes proyectos diversificados y descentralizados en cada uno de estos ejes. Nosotros en particular nos dedicamos a la educación socioambiental, a la cosecha y gestión de lluvia y a el ahorro y la reducción del consumo en la vivienda. Lo que hacemos fundamentalmente es instalar sistemas de cosecha de agua de lluvia que permiten aprovechar que toda gota de lluvia que cae en el techo se convierte en una gota de agua utilizable al interior de la vivienda. Y lo que hacemos es pues, pulverizar, digamos, ver el mapa de la precariedad hídrica y trabajar píxel a píxel, vivienda tras vivienda o escuela tras escuela y ubicar realmente en dónde estamos en este sistema, este gran ciclo biogeoquímico que es el ciclo del agua, en donde pues todas las fuentes de agua que podamos pensar, de lagos, presas, pozos, subsuelos, pues en algún momento fueron lluvia y en realidad es ubicar nuestras viviendas en donde estamos en este ciclo y en las temporalidades donde esto sucede poder aprovechar el agua. Y esto tiene muchísimos beneficios. Permite generar un abasto local y sustentable en el lugar donde se está necesitando el agua, aumentando la disponibilidad del agua y llegando a generar autonomía de entre 5 y 8 meses al año. Minimiza los costos del abastecimiento por otros medios, o sea, pipas, tandeo, y esto también reduce la demanda a los sistemas actuales como los sistemas de extracción o de trasvase, ¿no? De traer agua de otras cuencas en donde le estamos quitando agua a otras comunidades para poder saciar la sed de grandes ciudades, y también reduce escurrimientos a drenaje, y lo cual puede reducir los encharcamientos en terrenos y calles. Y bueno, dentro de las limitaciones, porque esto todo tiene limitaciones, pues el agua, tenemos que considerar que la lluvia se encuentra en cierta parte del año, es decir, no nos llueve todo el año, sino tenemos una época del año, y que no llueve lo mismo en todo el territorio. Hay zonas donde llueve más y donde llueve menos, pero hay zonas donde esta opción es una opción perfecta y es una alternativa viable, ¿no? Entonces, lo que buscamos es realizar el potencial que ya existe en el lugar para fundamentalmente cambiar la cara y cambiar la forma de pensar que tenemos respecto a la lluvia, pero también respecto a todo el agua y cómo esto puede en realidad impregnar todas las dinámicas con las cuales nos relacionamos con este líquido. Nosotros llevamos ya cerca de 22,000 sistemas instalados en todo el país, trabajamos a nivel de todos los estados y no solo a nivel de vivienda, sino también a nivel de industria, y pues la cosecha de agua de lluvia tiene un enorme potencial, ¿no? O sea, si en una casa de 50 metros cuadrados, en una precipitación de 900 milímetros al año, que es casi un tinaco, un almacenamiento de estos que casi todas las viviendas tenemos en la azotea, esto implica que por cada metro cuadrado cae uno de esos tinacos. Si tienes 50 metros cuadrados, pues te caen cerca de 35 tinacos. Y si esto lo podemos, digamos, escalar, hacerlo en escala, pues tendríamos una enorme cantidad de lluvia que puede estar siendo aprovechada. Y esto es en viviendas, pero pues esto se expresa en distintas áreas, a nivel periurbano, a nivel urbano, en zonas rurales, sistemas industriales y también sistemas escolares. Hay que recordar que 7 de cada 10 escuelas en nuestro país no cuenta con las condiciones hídricas necesarias para cumplir con las labores docentes y estudiantiles durante todo el ciclo escolar. Y esto se debe a que están en zonas de alta precariedad hídrica.
Entonces, la instalación de sistemas de cosecha de agua de lluvia en escuelas con estas condiciones, pues nos permite asegurar a través de la lluvia el abastecimiento del 50% del agua que necesita cada uno de los estudiantes durante el ciclo escolar, y esto permite hacer un balance hídrico suficientemente adecuado para cumplir con las actividades durante todo el ciclo. Nosotros hemos ido a zonas donde la situación del agua es tan fuerte o hay tan alta precariedad hídrica que, por ejemplo, ver los patios llenos de cubetas alrededor, porque cada alumno tiene que llevar su cantidad de agua necesaria para poder asistir a la escuela o que va a utilizar en el baño, y cada uno tiene una cubeta, y ver todas las cubetas de todos los alumnos alrededor del patio con sus nombres para poder mantener las actividades, ¿no? Y también trabajamos en zonas rurales. El proyecto Jata Tucari es un proyecto que lleva 10 años en la nación Wixárika, en la Sierra Norte de Jalisco, con los huicholes, también en la Sierra Mazateca y con la nación Rarámuri en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, los mazatecas y con los rarámuris. Hemos trabajado aproximadamente desde hace 5 o 6 años, y estos son proyectos que, como ven, tienen distintas formas de acercarse hacia el resolver los desbalances hídricos que hay en las viviendas o en las escuelas o en los centros comunitarios, pero todo esto siempre es aproximándose primero en cómo vamos a gestionar el agua que ya nos está cayendo antes de pensar traer agua de otro lugar, porque en estos lugares cae agua suficiente para, de hecho, cumplir el abastecimiento de las familias durante 12 meses. Y es impresionante porque en la mayoría de los lugares donde hemos instalado en el país, lo que observas es que pasas de una situación de escasez de 12 meses a una situación de abundancia hídrica que oscila entre los 6 y 8 meses al año, tan solo en un primer saque o aventaja de los sistemas. Y estos sistemas pueden crecer, entonces puedes lograr autonomía y soberanía hídrica a nivel familiar durante 12 meses. Y bueno, aparte de esto, realizamos, como les decía, fuertes actividades en torno a la cultura del agua, y lo que buscamos con esto fundamentalmente es construir un entendimiento compartido de cuál es la situación que estamos viviendo en toda la sociedad, para entonces de forma colectiva tomar decisiones distintas. Y muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos a la orden, y voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Delfín. Muy interesante tu presentación, y como bien mencionas, creo que lo que debemos hacer es buscar opciones justamente fuera de la caja, alternativas. Esto es una sinergia, obviamente no se trata de una sola opción, sino de integrar sinergias y series de acciones. Y bueno, la verdad es que está fantástico también que estés trabajando con estas poblaciones vulnerables en México. Y bueno, no sé si haya preguntas actualmente o si esas las pasamos, digamos, para alguna otra sesión. Por favor, avísame, Betty. Bueno, estaremos respondiendo las preguntas por correo electrónico y en otra sesión. Y bueno, les agradezco muchísimo la participación al diputado Triana, a Delfín, a mi compañero Jorge, y bueno, a todos ustedes que estuvieron escuchándonos. Vamos a seguir teniendo este tipo de conversatorios donde hablemos de cuestiones sustentables, sostenibles, innovación, tecnologías que podemos utilizar, mercado eléctrico, movilidad limpia y muchos otros temas que van a ser muy interesantes para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.